volvemos nuevamente con todos ustedes y cambiamos en este caso otro de los temas y nos vamos a otro de los temas que tenemos sobre la mesa. Y hablamos también de algo que es importante en esta sociedad, hablamos también de las personas con discapacidad. Y ayer lo compartimos con ustedes en el programa Hablando Claro, y en este caso hoy había una manifestación que se llevó a cabo con estas personas con discapacidad que han demandado y demandan, ¿no?, de esa atención por parte de esta sociedad, y sobre todo cuando vemos estas pancartas, que también vemos el Día Internacional de la Discapacidad y vemos todo el mundo detrás de esa pancarta, pues en esos momentos nos acordamos que hay discapacitados y somos más solidarios que el Papa, pero después vamos y aparcamos en los estacionamientos donde está claramente, a lo que pasa que ahí no sé si tendrá complejo o falta de vista, y vemos que está marcadito, que dice aparcamiento para discapacitados, y los utilizamos o los estacionamos, o se hacen todavía y se sigue ejecutando obras públicas con barreras arquitectónicas para estas personas, o reducimos las aceras, y es un sinfín del día a día que tenemos en esta sociedad. No sé si pues vamos a compartir este vídeo y con este claro ejemplo abrimos también esta parte también del debate y hablamos de la discapacidad. ¿Qué está pasando con estas personas? ¿Las apoyamos o nos escondemos detrás de pancartas? Pero compartimos primero este vídeo. La única manera que tengo yo ahora mismo de salir de mi casa es con los voluntarios de la Cruz Roja. Si no estuvieran las escaleras y estuviera un ascensor, podría hacer muchas cosas, hasta poder salir sola, no tener que ir acompañada. Yo sola no puedo acceder a ninguna de las zonas comunes. Si yo tendría una vivienda accesible, podría hacer las cosas que pues ahora no puedo. Me tiré años difíciles en un piso y en un edificio sin ascensor, inaccesible completamente. Mi casa no es mi cárcel. Tengo derecho A una vida Independiente. Es un derecho. Pues sí, efectivamente es un derecho y estamos viendo en distintos municipios también que esto de la accesibilidad, pues a los grupos de gobierno no les importa mucho, porque pues las rampas tienen unas inclinaciones a lo mejor a veces cuando las hacen inadecuadas, o en algunos casos pues que ir con una silla de ruedas por la ciudad sea realmente una aventura, porque tienen que estar dependiendo a veces o ir por la carretera con los coches, o simplemente pues las aceras que no están en muchos casos habilitadas. Y después cuando hay, por ejemplo, en el municipio de Las Palmas, cuando hay, según el alcalde, 200 puntos de obra dicho por él en plena capital, pues cómo uno puede acceder a tener una, si ya para una persona que no es discapacitada no tiene acceso normal por la vía, una persona discapacitada todavía menos, ¿no? Entonces creo que es verdad que muchas veces se pone uno detrás en la pancarta, pero la realidad del día a día es otra, muy distinta, y hay que estar al lado en el día a día. Cuando vemos que no solamente discapacidad, sino también dependencia, tenemos 6.000 expedientes, casi 10.000 expedientes ahí paralizados, que ya están valorados, pero que están paralizados ahí pues al final pues uno dice, Dios mío, que al final cuando le va a llegar a lo mejor la ayuda, ese dependiente ya es que no lo necesita, porque a lo mejor tristemente ya no está, ¿no? Entonces me parece que esa sensibilización queda muy bien en algunos casos, pero hay que ponerlo en marcha. No solamente es decir, vamos a hacer esto, sino vamos a ejecutarlo. Vamos no solamente a dotar una ficha financiera, tenemos que también después llevarlo a ejecución, porque si se queda en el tintero, al final el ciudadano de a pie es el que lo está sufriendo. No puede ser como en un principio que se hizo una ley de dependencia que no se dota. Y a más siempre que vemos que las demandas son reales, no es porque tengamos unas arcas que están ahora mismo empobrecidas, sino todo lo contrario. O sea y cuando se dotan los presupuestos hay dotaciones. La cuestión es la voluntad
y el ponerse a hacer las cosas. Cuando se hace una reforma en obras y demás de ciertas calles, que pongan una acera normal y después digan, ay no, perdón, que nos faltaba la rampa. 2 días después la vuelven para hacer una rampa porque ha habido ya alguna denuncia por parte de alguien del municipio que ha dicho, oye, que la rampa no está aquí. Yo ya hasta hice fotos una vez de una cosa que es muy paradójica. Tienes el paso de peatones con escalón y la rampa 10 metros más a la izquierda. Digo, bueno, ¿quién hizo esto? ¿Con qué cabeza? Tienes que poner el paso de peatones donde la rampa, porque si no, ¿qué hace la persona que necesita acceder a la acera? Es ridículo. Aceras que no cabe ni una persona, cuanto menos una silla de ruedas o una persona que tenga una discapacidad y que tenga que ir con un bastón o con una persona que le ayude a caminar, personas mayores. Al final estamos en una sociedad a veces mucho de la foto y de las palabras bonitas. Tenemos que ver las ejecuciones de las cosas en el día a día y cómo estamos cuando se está gobernando o cuando se tiene potestad de hacer las cosas, sea iniciativa tuya o sea iniciativa de la oposición, porque en estos casos a veces, pues, si alguien te tira de las orejas, hazle caso, porque estos son problemas acuciantes del día a día de los vecinos. O sea, a partir de ahí ya después van otras cosas, pero esto es facilitarle la vida normal, que estamos hablando muchas veces de igualdad, y esto yo muchas veces digo, no es igualdad, es equidad, que tengan las mismas posibilidades que cualquier otra persona, y tenemos que facilitárselo entre todos. Doña Isabel. Sí, hablar de, bueno, el día 3 de diciembre, el día a favor de la discapacidad o la diversidad funcional, como le decimos ya, ¿no? Porque es un término que es nuevo, relativamente nuevo, pero que es más inclusivo, porque hay que hablar y ponerse las gafas de la inclusión, más que de la falta de, y la sociedad, si la que vivimos, se tiene que adaptar a nosotros, no nosotros al resto. Si bien es verdad que las barreras arquitectónicas es muy importante, las barreras físicas que existen, sobre todo es mucho más importante las barreras mentales que existen en esta sociedad todavía. Es decir, los estereotipos que asociamos a cierta diversidad funcional, que todavía tenemos que ponernos, como digo, las gafas de la inclusión. Y hablo porque claro, mezclar un poco la ley de dependencia, que es una dependencia, pero no todos los discapacitados o las personas con diversidad funcional son dependientes. Es más, tenemos que hacer una sociedad inclusiva también donde sean autónomos para tomar sus propias decisiones, porque muchos de ellos pueden tomar sus decisiones, pueden llevar una vida autónoma, y de eso se trata. Otra cosa es la dependencia, que eso va por otro lado, y podemos hablar de la Castilla. Lo he puesto también como pero un no ejemplo. Tiene nada, he puesto porque también hay personas que son dependientes y discapacitados. Sí, y el vídeo hablaba de barreras arquitectónicas. Sí, las barreras arquitectónicas y las barreras, como digo, mentales, que muchas veces son peores para abordar sobre todo el tema de, pues eso, la diversidad y las diferentes formas de diversidad, y de cómo tratamos unas peor que otras. Si bien se ha hecho mucho por la física, es verdad que se ha hecho mucho por la física, si bien es verdad que todavía queda mucho por hacer, el tema del arreglo de viviendas, por ejemplo, para hacer viviendas sin barreras, sin escaleras, adaptadas. Hay personas mayores que se le están adaptando la vivienda, y es así. ¿Por qué? Porque por nuestra evolución, más tarde o más temprano vamos a tener una discapacidad, vamos a llamarla, una diversidad seguramente física o mental, ¿no? Si hablamos de diversidad mental, ahí sí vienen los grandes estereotipos de cómo todavía la enfermedad mental son los excluidos, y todavía todo lo que hay por hacer en cuanto a la enfermedad mental, que ahí no se está haciendo prácticamente nada. Se están intentando algunas organizaciones como AFAE o AFESUR, tratando un poco de aminorar los medicamentos, porque no es una enfermedad, la discapacidad no es una enfermedad, hay que dejarlo claro, no se cura, y hay que adaptarla. Tenemos que adaptarle los espacios a ellos, porque son a ellos y a ellas, porque son iguales que nosotros, por lo tanto, y además que nadie garantice que mañana no tengamos nosotros una diversidad de algún tipo, ¿no? Entonces, hacer una sociedad inclusiva pasa por el colegio, que no hay precisamente adaptaciones curriculares con respecto a los niños y las niñas que tienen problemas de adaptabilidad,
ya sea una dislexia o ya, todavía ahí hay que hacer mucho. Esos son barreras todavía mentales que hay que transformar. Las leyes también tienen que transformar. Las empresas, porque aquí todo el mundo pueden aportar a una causa, pero no se implica de verdad a la hora de contratar personas que tengan una discapacidad. Y si van a contratar, contratarán una persona que tenga una discapacidad física, pero nunca mental, porque le puede. Eso sí que no lo pueden encajar algunas personas por esas gafas que no tienen de la inclusión, porque no conocen la enfermedad mental y se ha a veces marginado mucho más. Es decir, que la sociedad en su conjunto tendrá que ver de otra manera y tendremos que ponernos todos, yo misma, porque muchas veces no te das cuenta de las barreras que existen mentales y físicas hasta que no lo vives en primera persona, hasta que no te pones encima de una silla de ruedas e intentas subir una escalera o intentas pasar por un paso peatón. Hasta ese día no te das cuenta y no eres consciente de cuánto están sufriendo ciertas personas que tendrían que tener una sociedad adaptada, porque todos somos diferentes y hay que partir de que todos somos diferentes en la igualdad, sí, pero todos diferentes. Por lo tanto, la sociedad tiene que ajustarse a todas y a todos en lo más que se pueda. Guadalupe. Yo creo que hay una ley que regula y además exige que se eliminen estas barreras arquitectónicas para estas personas con diversidad funcional o movilidad reducida, y hay que gestionar desde los presupuestos la forma de solventarle el problema y arreglarles un poquito la vida a esas personas que lo necesitan, que además son personas con diversidad funcional, excepto para pagar los impuestos. O sea, ellos son los que pagan también los impuestos para que se les devuelva todos los derechos que tenemos todos y todas, ¿no? Entonces, es verdad que los edificios públicos y la mayoría de espacios públicos están ya adaptados, muchos para ciertas diversidades, pero da pena muchas veces cuando vas por una acera y simplemente tiene una inclinación, porque la inclinación estamos pensando más en los coches y en la movilidad del parque móvil que en las personas, ¿no? O sea, otra forma de también empezar a evaluar y a educar desde pequeñitos, ¿no? Creo que también falta mucha información, mucha publicidad de algunas subvenciones y ayudas que hay para que muchas personas de ese tipo tengan pues una ayuda para habilitar sus casas. Mucha gente no conoce que desde el Cabildo, por ejemplo, se les ayuda con eso. Y yo veo muchas veces que en la televisión se pasan los minutos con imágenes de las islas, que están muy bonitas, pero que pudieran aprovechar todos esos minutos para informar a la ciudadanía de todas esas cosas que van en su beneficio, porque al fin y al cabo ese dinero se va a quedar allí y ellos van a buscar en qué gastarlo, y que lo gasten en las partidas presupuestarias que están destinadas a lo que están destinados, sobre todo cuando es algo tan sustancial para la vida, ¿no? Y luego yo desconozco si la ley esto lo plantea, y si no lo plantea debieran regular también eso, pues a los edificios que sean privados, pues ayudarles de alguna manera con alguna subvención que luego se devuelva. No lo sé, te digo que no lo conozco, pero que deberían, ¿sabes?, hacer un poquito más de hincapié desde el gobierno, cualquiera que sea, el nacional, el autónomo, los cabildos, para que esas personas no tuvieran esas barreras ya visibles, que ya, como dice Isabel, ya se encuentran bastantes invisibles. Pues las barreras visibles por lo menos que no se las encuentren y puedan tener esas personas que estamos viendo en ese vídeo que acabas de poner, pues son personas que se pudieran mover perfectamente en esta sociedad, y que sin embargo simplemente por no tener una rampa en condiciones, y hablamos de en condiciones porque yo he visto rampas en edificios de un 65%
de su vida, que eso no hay quien lo resista, que parece que vas a escalar en vez de bajar o subir con una silla, pues que se les permita vivir de una forma más aireada, que ya tienen bastante ellos con tener su disfuncionalidad. Doña María. Bueno, pues yo evidentemente voy a poner el punto otra vez, al igual que antes, en la falta de concienciación que existe. O sea, vamos a ver, seamos realistas. No es que hayan los medios suficientes, porque no, hay dinero, no, hay partida presupuestaria, no se hace todo lo que se podría hacer, pero sí es verdad que para las personas con una movilidad reducida ya estamos actuando desde hace varios años, pues, intentando cambiar, no todo lo que quisiéramos cambiar. Evidentemente nos encontramos edificios muy antiguos, que es lo que está diciendo Guadalupe, pues, que evidentemente no están adaptados para esas personas. Hay muchos edificios en la ciudad, pero sería tirarlos todos, porque hay muchos edificios en los cuales no habían ascensores, todo eran funciones me refiero en Gran Canaria en general, no estamos hablando del municipio, donde se subía por escaleras y se bajaba por escaleras, y la gente nunca pensó, ni ha pensado nunca, ni ha tenido muy en cuenta pues estas personas que tienen la movilidad reducida. Bueno, perdóname que te voy a interrumpir, yo nunca lo hago, sí, discúlpame. Sí. Respecto a lo que tú dices, ya hay hoy todo tipo de ingeniería, y hay una silla que se sube por la escalera, por el barandal, o sea, ya no tienen que tirar el edificio. No, o sea, falta de voluntad es lo que hay. Perdón, perdón por interrumpir. Y disculpa, pero yo te iba a comentar eso, digo, están edificios muy antiguos que tenemos que pues adaptarlos con la fórmula que hay, un ascensor iba a decir por fuera, siempre hay la forma de buscarte hacer algo. El problema radica en la concienciación. Oye, es muy bonito hacer una acera muy ancha, es muy bonito que estas personas puedan pasear, pero ¿cuántas personas pasan, como ha dicho Paco, y ve un aparcamiento de minusválido y aparca donde tendría que ir el minusválido? Esa señora da 30.000 vueltas, tú vas por una calle y es ancha y ves a un señor con un bastón y tú pasas antes que el señor, los niños pasan corriendo antes que el señor, los padres van detrás. O sea, en esta sociedad hay que ser realista. Hay poca concienciación acerca de las personas con movilidad reducida, y bueno, ya el tema que tocó Isabel en cuanto a lo que ella ya llama la por decirlo, la diversidad mental, que no es ninguna enfermedad, sino que dentro de esa ya no solo están las enfermedades mentales, sino están, perdonen, los trastornos del neurodesarrollo que se dan en niños, que fue todo lo que se nombró. Es penoso todavía como vamos a los colegios y no hay ni suficientes medios, ya sean públicos o eso. En donde hay medios no hay recursos, y donde hay recursos no hay medios, con lo cual estamos en lo mismo. Y si antes estábamos hablando, y eso lo conozco yo de primera mano, y si antes estábamos hablando de que la justicia necesitaba más medios, más humanos, materiales y recursos, ahí se necesitan todavía más. No se puede estar, y eso lo sé yo de primera mano, no se puede estar en un colegio concertado esperando que asista un equipo determinado de valoración para un determinado número de niños, que se solicite en un primero de primaria y vayan en un cuarto de primaria, porque el niño ha perdido 4 años para hacer una adaptación curricular en el peor de los casos, o una adaptación metodológica, que las existe también, o sea, quien entienda de esa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No tenemos, desgraciadamente para nosotros, para mí el problema es de concienciación, y lo tenemos sobre todo las personas. Tenemos una sociedad, queremos ir hacia adelante, todos queremos evolucionar, pero no existe una sociedad inclusiva. Eso es mentira. No existe una sociedad inclusiva a la diversidad, a ningún tipo. No la existe en la actualidad. Dentro de 10 años, 20, igual la conseguiremos, pero en la actualidad no la hay. Es muy triste. No hace falta que el Señor, oiga, a ustedes las educaron en una educación muy parecida, yo me imagino, que a la mía. Es muy triste que tú vayas a un señor, no hace falta que lleve ni bastón, ni tenga una movilidad reducida, ni de nada, y tú vayas en una guagua sentada y veas que entra un señor mayor con un bastón y tú te quedas sentado y el señor mayor va de pie en la guagua apoyada ahí. O sea, es que si nosotros estamos viendo, no hay realmente una concienciación. Estamos hablando, estos señores de verdad que para mí me merecen
todo mi respeto y que necesitamos hacer muchísimas cosas por ello, pero vuelvo a decir lo mismo, creo que existiendo partida presupuestaria, existiendo dinero para gastárselo y existiendo de todo, hay que poner todo lo que uno esté en las manos, pero también hay que enseñar a la sociedad que realmente existe diversidad y que realmente hay que ser una sociedad inclusiva y que realmente no basta, y esta es mi opinión, ¿vale? Y que realmente no basta con decir, ay, que hay que arreglarle los edificios, que hay que ponerle las rampas, que hay que poner eso. No, hay que enseñarlo, que esos señores tienen que ser autónomos, tienen que valerse por sí mismos y tienen que ir a una sociedad a trabajar de lo que sea, de lo que le dé la gana, de quien lo contrate eso. Y seguimos diciendo, y cuando antes Isabel nombraba el tema de las enfermedades mentales y las empresas, cierto es, ya por decir, sabemos de muchas empresas que contratan a personas con síndrome de Down, ¿vale? De acuerdo, pero también sabemos la de tiempo que llevamos para el empresario, pues lo que supone subvencionar y vamos a ver, y que yo encuentro que esas personas tienen que acceder al mercado igual que accedemos todo el mundo y que tienen que ser autónomos, pero para eso tenemos que concienciarnos todos los que estamos aquí acerca de la inclusión y la diversidad. Eso es lo que yo creo sobre la discapacidad. ¿Que hemos avanzado? Sí, muchísimo. ¿Que podemos hacer más cosas? También, cierto. Pero como todo en esta vida se puede hacer más, no estamos en el punto cero. Estamos en un punto poco, pero estamos. Pero hay que concienciar al que tienes al lado, si no, no hacemos nada. Y yo te lo reivindico. Y quien tendría que dar el primer ejemplo son las administraciones públicas, donde menos representación de personas con discapacidad tienen el acceso a esa vida laboral, que son los que más ejemplos podría dar. Y cuando podemos ir, puedes ir a donde quieras y búscame las personas con esa. Nos llenamos la boca de siempre decir igualdad, estamos hablando de la paridad e igualdad, y después la diversidad la dejamos siempre aparte, ¿no? Entonces creo que es verdad que primero tenemos que hacer autocrítica de la conciencia, porque para poder exigir a los demás, y Isabel lo ha dicho, yo soy la primera, ¿no? Y es verdad, muchas veces pues vemos una seriedad, pero en algunos casos nosotros somos los primeros que tenemos esos gestos que no nos damos cuenta y no estamos siendo inclusivos. Entonces lo primero es la autocrítica, como bien dice, es que la administración sea el primero en dar ejemplo, para que después puedes decir quiero una sociedad, porque yo la estoy fomentando, yo también lo estoy haciendo y soy el ejemplo de que tengo que dar ejemplo a mis conciudadanos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, y esto es un punto que es verdad, se va avanzando, que antes, pero oye, en esto es tan poquito, que creo que hace falta que todos nos sacudamos y decir, oye, tenemos que hacer por avanzar en este tema, porque son nuestros vecinos, y tienen el mismo derecho a tener las mismas oportunidades que nosotros. Entonces, tenemos que hacer la primera es eso, la autocrítica, y poner todo de nuestra parte para nosotros ser los primeros y después poder pedir a los demás que también lo sean. Sí, yo creo que esta sociedad todavía, que no es inclusiva, se mira más los defectos que las virtudes. Es decir, todos tenemos virtudes y todos tenemos defectos. En el caso de las personas con una diversidad, sea cual sea, la sociedad parece que pone el acento más en lo que carece que en lo que tiene. Y eso es lamentable, porque la potencialidad que tú puedas proyectar sobre un niño cuando está delante de ti en un cole, lo que tú crees que puede, de lo que puede salir de ahí, es tan importante, porque esas expectativas que tú tienes se reflejan directamente en cómo tratar al niño o a la niña. Si ya en el cole, si ya desde el cole se sacan a esos niños de las aulas y se meten en otras aulas y se segregan en otras aulas como niños con discapacidad, ya no están en el entorno que tienen que estar, que es como hay niños, niñas, hay niños gays, hay niños homosexuales, hay niños heterosexuales, hay niñas lesbianas, hay personas con diversidad, hay sordos, hay ciegos, hay de todo. Por lo tanto, segregar, empezar a separar, es estigmatizar más todavía. En ese sentido, en los colegios, que es donde primero te hablábamos, la educación es la semilla fundamental de todo, ¿verdad? Para la igualdad de oportunidades,
para la inclusión también. Y desde pequeños le estamos diciendo a esos niños que son diferentes. Con la actitud, un profesor que está en clase y que tiene 15 alumnos y le meten a un niño con una diversidad funcional de trastorno del desarrollo, por ejemplo, ya está resoplando. ¿O no es verdad? Está resoplando porque primero no sabe cómo integrar, luego parece que todos sufren a la persona que va con retraso, todo el resto de los niños. Es decir, está poniendo el acento otra vez en lo negativo y no en lo que todos ganan al tener un niño que aporta también. Porque quiero decir que los niños que se crían con niños con diversidad funcional, sea cual sea, ganan. Porque ven la vida desde otra forma de verla y desde otra óptica. Y eso es una ganancia. Y lo vemos en un profesor o una profesora cualquiera en un aula que ese niño le estorba para el normal funcionamiento, porque nos tenemos que adaptar al contenido del currículum, que es lengua, matemáticas, inglés y todo eso para un examen, y se lo traza. Y en lugar de aprender y enseñar a los niños que hay otras formas de relacionarse con otras personas desde un plano de respeto, solidaridad, tolerancia y todo eso, es ganar. Pero claro, estos temas en un currículum y una ley como la NOMSE, pues no aparecen. Y como no aparecen, lo que hablaba, y si ya nos vamos a concertado, pues olvídate, porque las orientaciones educativas, que son los que marcan lo que es un itinerario personalizado, a lo mejor para un niño, que es una adaptación curricular, vamos a llamar así, no existen prácticamente. Los colegios concertados y privados, en el mejor de los casos, tienen un orientador, en el mejor de los casos, porque ni departamento de orientación educativa. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Y por qué no se les exige? Vamos a ver, copiemos otros modelos inclusivos, que los hay. Pues aquí no, aquí seguimos en la época neandertal todavía, porque no hemos conseguido muy pocas cosas. Y si hablamos, hay avances en la diversidad funcional física, hay avances importantes. Es verdad que hay avances importantes. Ya hoy, pues un arquitecto que se precie, pues ya ni es el político, que diseñe un determinado edificio, tiene por ley que cumplirlo. Y si no lo cumple, no es culpa del político, es culpa del arquitecto, que tiene una ley de edificación que tiene que cumplir. El político después se dará cuenta o no, pero es el técnico el que tiene que cumplirlo, ¿no? Bueno, pues la diversidad física está controlada porque está la ley. Lamentablemente, no. Y un niño sordo, problemas auditivos, que entre en el colegio, es un verdadero calvario para esos padres, para intentar que ese niño tenga una educación como merece, igualito al resto de los demás. ¿Por qué? Porque no hay un traductor ni intérprete, nadie está preparado para tener un niño sordo en clase, nadie, pero nadie. Entonces, en vez de ser una riqueza, en el sentido de que todos aprendamos, por ejemplo, lenguaje de signos, que es una riqueza, en lugar de eso nos dedicamos a dar resoplido y a decir, ¿por qué me habrá tocado a mí? Pues bueno, y no te quiero decir, cuando hay trastornos del desarrollo, esos padres, porque tienen que hacerlo todo. Si tienes dinero, lo tienes que hacer todo privado, pero si no tienes nada, te van a mandar a un colegio que tú ni sabes, estás perdido como una rata porque nadie te explica cuál va a ser el itinerario de tu hijo, ni nada. Es decir, te pones en el pellejo de esos padres y la verdad que es todo un calvario. Y lamentablemente la educación y las leyes educativas que hoy están en marcha, llámese LOE, llámese el 11 y lo que vendrá, porque ahora hay otra reforma, no contemplan esto, lo dejan otra vez al margen. Y estamos hablando de escuelas inclusivas, que hay que ganar con la discapacidad, ganamos todos porque todos aprendemos. Y niños que se han educado, los vuelvo a repetir, con otros niños que tienen diversidad, ganan, son niños más abiertos, más tolerantes, aceptan más la diversidad. Sobre todo en la inocencia, que ya la inocencia está perdida en muchos de nuestros niños y niñas, y esos niños siguen manteniendo la inocencia. Yo creo que volvemos a la educación, volvemos a tener que hablar de abajo, de la raíz, pero con lo grande. Hay que educar a los legisladores, a los profesores, a los técnicos, ¿vale? Porque estamos viviendo desgraciadamente muchas veces en una sociedad sin valores, y en una sociedad en que para que tú me trates igual que a otra persona hay que ponerlo por ley.
Hay que hacer una ley para la igualdad contra las mujeres, para la paridad, para la inclusividad, para todo. O sea, tienen que obligarte. Estamos en una sociedad sin valores y esto es solo se lleva con educación, pero si los que legislan y hacen las leyes no están educados para eso, no pueden educar de esa manera, ¿vale? Entonces volvemos a ese punto de inflexión en que hay que volver a intentar, yo creo que cambiar las leyes, porque no hay otra manera, y de una forma, yo que sé, con tolerancia, con respeto, con esa educación que esperamos que todos nuestros hijos tengan en los colegios, pues que se vaya cambiando esta sociedad, que no va a ser de hoy para mañana, pero que desgraciadamente hemos perdido, como decía antes María Eugenia, unos valores que antes teníamos, que todo el mundo sabía que si veías a una persona mayor tenías que cederle el espacio para que aquella persona se mantuviera, y hoy si no se lo dices a una persona joven, pues no sabe que esa cortesía existe, ¿vale? Y entonces son unos valores que hemos perdido, y perdiendo los valores perdemos muchísimo y no ganamos nada, como dice Isabel. Perdemos humanidad. Y tal como decía Isabel, el que se cría con un niño que tiene una diversidad gana, pero gana muchísimo, madura mucho más y es más humanitario que el resto de las personas. Cierto es que hay colegios, yo por ejemplo tengo la suerte, pues conozco el que conozco y el departamento de orientación está muy bien formado, con mucha gente, le faltan recursos, tienen medios, le faltan recursos, pero no deja de existir también el tema de que te vas a la clase, tienes al niño allí metido en tu clase, no sé cuánto, no sé qué, hablas con sus compañeros que los conocen desde infantil, no sé cuánto, y tú le preguntas al niño, hace cualquier cosa, y la madre le dice, y tal, porque fulanito hizo esto, y dice, y fulanito hizo eso, fue la madre, y dice, ay sí mamá, pero es que fulanito es así, porque siempre ha sido así, es su forma de ser. El niño no entiende de discriminación, entienden los padres que le hacen creer a los niños y hacen que su inocencia que tú has dicho la vayan perdiendo, y durante el tiempo que tú no te das cuenta, ese niño está yendo a unos apoyos que están dentro de clase, puede salir del aula porque es lo que comparte la ley, y entonces llega un día fulanito a la casa de la madre y le dice, ¿y por qué siempre voy yo a apoyo? Y los demás no. ¿Y por qué voy yo siempre a apoyo y los demás no? ¿Y por qué yo siempre tengo que hacer esto? Y entonces tú le dices a fulanito, oye, mira, es que tú resulta que, cariño, pues tú necesitas tener una educación un poquito más constante o pendiente de ti. Y entonces tu fulanito te dice, y es que a lo mejor es que tú eres, desgraciadamente lo utilizamos nosotros los mayores, eres diferente, y fulanito te contesta, yo no quiero ser diferente, yo quiero ser igual que los demás. No me saquen de clase. Eso es lo que ocurre. Entonces pues ha dado una buena lección. Sí. A hacer una concienciación de nosotros los adultos, los demás. Exacto. Ya. A eso me refería. Reeducando a los adultos. Sí, señor, eso es lo que hay que reeducar. Oye, nos quedan, pues, me parece 6 minutos. 6 minutos. Y había un tema todavía que es más importante, pero no me gustaría despedir este programa sin tocar ese tema, por lo menos la opinión, eso sí, con la mayor brevedad posible, para poder en esos 6 minutos, ya hablamos del último caso, estamos hablando de los desahucios y lamentablemente de una persona que se quita la vida cuando iba a ser desahuciada, 65 años, y en una comunidad como es Madrid, donde presume la presidenta de que Madrid no se desahucia. Bueno, en Madrid, precisamente en Madrid, en el ayuntamiento, nuestro grupo presentó pues hace ya casi un par de años, no sé si fue 2015, 2016, en el ayuntamiento una PNL precisamente para darles recursos a las personas que estaban en riesgo de poder perder su casa, darles herramientas y darle orientación para que no se viesen desamparadas y no supiesen ese momento de desesperación, ¿qué hago? Que ya creo que ha llegado a ese punto es lo que le ha pasado a esta señora, ¿no? Que llegó a ese punto y no sabía, ya la desesperación ha hecho que tomara esta decisión tan drástica, y en ese camino donde todas las administraciones tienen que trabajar. Lo decía antes Guadalupe, intentar que le llegue la información al ciudadano de cuáles son los recursos para poder
para poderle prestar ayuda, que hay veces que hay mecanismos, pero no se desconocen. Entonces llega un momento de desamparo tal que el ciudadano se ve desesperado y no sabe a dónde acudir. Isabel. Hemos salvado los bancos y no hemos salvado a las personas. Cuando hay un ordenamiento judicial directo de las personas y tú ves allí a agentes de seguridad delante de la casa para largar a la señora con sus hijos de la casa, uno se pregunta si los cuerpos de seguridad no tienen que estar para defender la Constitución, que es la ley magna que está por encima de todo, que es el derecho a la vivienda, ¿no? Por encima de eso está el derecho civil, del derecho a la propiedad privada, o está el derecho a la vivienda como derecho fundamental. Es lo que uno se pregunta, en manos de quién estamos y quién es el que preserva. Y bueno, y después ya si ve lo último del Tribunal Superior de Justicia con respecto a los pagos de los impuestos para que al final, después de todo, son los dictaminaron y hay el Poder Judicial está dividido en este caso también, pues también te preguntas esto. Lamentablemente el tema de los desahucios no ha dejado de parar, por mucho que nos digan que estamos fuera de la crisis, no ha dejado de parar. Ahora ya el tema de la vivienda vacacional se ha comido todos los alquileres en muchas partes porque no se está regulando, algo que hay que regular porque le están quitando las viviendas a la gente para meter turistas, así porque es el negocio. Entonces todo eso se tiene que regular porque eso está afectando sobre todo a las clases más vulnerables. Y aquí hasta aviso acá, si tienes 3 pagos sin hacerlo, te quita la casa, te manda a la calle. Y son empresas públicas. Efectivamente. Volvemos a la pregunta. Es que tenemos temas esta noche para la misma pregunta. ¿Qué clase de sociedad hemos creado? Que se rescata a unas cajas con 63.000 millones y no se le exige a esa gente que no se eche a ninguna persona a la calle. Que si puede pagar 100 y si puede pagar 50 que vayan pagando. No, las cajas cogen el dinero de los españoles y además tienen pisos y pisos y pisos allí cerrados, vacíos, y se permite esta sociedad y la vergüenza del gobierno, porque hay que decirlo así, que esa señora se suicide porque no tiene un techo para dormir. Cuando no hay valores, aquí la cosa va muy mal. Y esta gente tiene que frenar en seco, ponerle freno a mano y reflexionar, y que esto no puede ser, que estén ganando por todos sitios y que estén pagando siempre, que para el pobre siempre sea de noche. Es una lástima de sociedad en la que vivimos. Yo también en esto quiero decir que tenemos que dar un paso un poco más allá a la hora de estudiar el tipo de alquiler social que muchos bancos deberían de planteárselo. No lo dan todos, no cumplen todos, piden muchísimos requisitos, y yo me imagino que la persona que pierde su vivienda o lo desahucia no la pierde queriendo, no se le deja de pagar al banco porque uno quiera eso. Es verdad que se han reflotado los bancos, pues los bancos ahora deberían de ayudar a reflotar a las personas cuando cumplen una serie de requisitos para poder quedarse con su vivienda a través de un alquiler social. Nadie le está diciendo que no paguen nada, sino a través de lo que tú puedas pagar, si son 50-50, si son 100-100, y el día de mañana, cuando ya no tengas, ya des el último estirón, como se dice en mi casa, se dé ya el último estirón, si ya no tienes a quien dejársela, pero por lo menos tener una vivienda digna donde vivir durante los años que te queden de vivir. Es triste que te quites la vida por esto. Que retomar este tema porque le hemos podido dedicar muy poco tiempo. Es nuestro compromiso con todos ustedes. Ana, Isabel, Guadalupe. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a los 4 por estar con nosotros, compartiendo este tiempo de acercar a ustedes la actualidad desde otro punto de vista, de este tiempo de debate, este tiempo de coloquio. Ahora le dejamos a todos ustedes compartiendo la programación de Canal 4 TV y emplazarlos para el próximo miércoles aquí en Canal 4 en riguroso directo a partir de las 9 de la noche en Más que Política, el debate político.